Hola, buenos días. Bueno, vamos a iniciar rápidamente la reunión del día lunes, un inicio de semana espectacular acá con don Jeffrey, con la señora Imelda y bueno, allá para los señores de IBC que les enviaré pues el video y lo puedan ver sin ningún problema, ¿ok? Doña Andrea, don Nelson, don Hugo y bueno, lo importante es que vean rápidamente el temita de hoy. Hoy vamos a hablar de una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra razón. Si la ven al revés es porque tengo el selfie, pero la palabra es razón. ¿Listo? Vamos a hablar de las 3 razones importantes por el cual debemos producir o debemos de ser productivos. ¿Listo? Vamos a comenzar desde la número 3 hasta la número 1, ¿ok? La primera razón por el cual debemos producir o tenemos que tener en conciencia de producir es nuestra familia, ¿ya? Nuestra familia. La primera razón es nuestra familia. Debemos de concentrarnos en producir en nuestra familia. Si tenemos hijos, si estamos casados, si tenemos nuestra mamá, nuestro papá, si vivimos todavía en casa, ¿ya? O tenemos nuestra familia propia, ¿listo? Entonces, ese es el primer punto, la razón de producir para nuestra familia. Entonces, ¿cómo vamos a producir para nuestra familia? ¿De qué manera producimos? Primero, ya concientizándola que nuestro trabajo es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé en este giro de negocio, muchas veces mi propia familia no me dieron la mano, de pronto no me apoyaron, hasta me dijeron, yo no te pagué 5 años de universidad como ingeniero de sistema que soy para que tú vendieras cursos de inglés. Eso me dijeron desde un principio, o sea, no me apoyaron, pero yo tenía la convicción de poder salir adelante, porque ya tenía 2 años buscando trabajo, no lo encontraba y me estaba desesperando hasta que vi un aviso que decía una oportunidad como esta. Y bueno, al principio sí, me dije, bueno, ¿y qué pasa? Yo nunca de pronto he vendido nada, no le vendí un dulce a un niño enfrente de una escuela. Entonces empecé a sentirme mal, porque creí que no lo iba a hacer. Pero me lancé, a pesar de las dificultades, a pesar del no apoyo de mi familia, que al contrario, debe ser que apoyado, pero no me apoyaron, yo seguí adelante, yo comencé, yo continué. Fue difícil, la primera semana no me salió nada, la segunda semana no me salió nada, ya la tercera semana, a los 21 días, fue que debuté, hice mi primera matrícula. Y bueno, ahí decidí si seguir o no seguir. Pero en el momento que yo comencé, que yo inicié, yo me enfocaba en mi familia, a pesar que no me apoyaba, yo quería que ellos vieran que sí podía y demostrarles a ellos que sí podía y darle de pronto a ellos cosas que necesitaban o retribuir lo que a mí me habían dado. Entonces, por eso que el primer punto, bueno, el tercer punto desde abajo hacia arriba es producir por mi familia. La razón de producir hacia mi familia fue cuando ya empecé a sacar matrícula, ya empecé a recibir una quincena buena, ya empecé de pronto a llevar un mercado a mis papás, ya empecé de pronto ya a darle cosas que necesitaban mis padres, ¿verdad? Ya empecé a aportar de pronto con un recibo de la luz, con un recibo del agua, o sea, empecé a desarrollar mi trabajo, empecé a desarrollar que mi familia me viera ya como la persona que estaba produciendo. Entonces, esa es mi primera razón para yo poder producir. Cuando yo me enfoco a que mi familia es lo más importante, empiezo a producir por ellos. Si estoy casado o casada, ¿verdad? Tengo hijos, esa es mi familia, mi esposo, mi esposa, si vivo con mi novia, ¿verdad? Esa es mi familia. Poder que ellos se sientan bien conmigo, producir para ellos. Si no tengo hijos, por ejemplo, el señor Hugo, que tiene solamente a Evelyn como esposa, pues salir adelante para su familia, para ustedes dos, que crezcan en este país de Ecuador, ya que ustedes vienen de Venezuela, pero que usted se proponga producir, esa
razón para su familia. Doña Andrea, que tiene su esposo, que tiene sus hijos. Esa es la razón para poder ¿qué? Producir para su familia. Aquí tenemos la señora Imelda, que tiene su esposo, que tiene sus hijos, ¿verdad? Entonces, tiene que empezar a ¿qué? A tener una razón propia para que su producción sea muy buena, para que su familia se siente muy bien en eso y les apoye, porque le aseguro que así como a mí, a ustedes no le apoyaron en algún momento o le dijeron ¿qué vas a hacer allá? Ya allá no te va a salir las cosas, estás perdiendo el tiempo. Entonces muchas cosas pueden variar. Don Jeffrey, que vive con su papá, su mamá en Barranquilla, ahorita está acá en Ecuador, él tiene que empezar a que su razón ya de vida también empiece a su familia. Cuando ya él tenga de pronto su esposa, su familia, sus hijos, ahí cambia y la razón es para esa familia que es la de don Jeffrey. Igual para todos, tenemos que empezar a producir por esa razón. La razón de mamá, la razón de papá, la razón de esposo, la razón de hijos. Que los hijos estén bien, que los hijos reciban todas las cosas que nosotros queremos darle. Que los hijos tengan educación, que nuestros hijos tengan la alegría de compartir con esa familia. Que nosotros compartamos con nuestro papá, que lo llevemos algún día a un centro comercial, que lo llevemos de pronto en algún viaje. Yo siempre quería darle un viaje a mi mamá, pero no pude, por su enfermedad no pude, que ella quería conocer Cuba. Pero bueno, no lo pude hacer. De pronto ahorita me enfoco a que mi hijo conozca una ciudad, un país. Entonces esa es mi razón de producir todos los días, de levantarme en la mañana, de levantarme bien temprano, de cuando ya salga el sol, levantarme con fuerza, bañarme, cambiarme ya y salir a producir. Es por eso, por la razón de mi familia, por la razón de mi hijo, por la razón de mi tía, de poder establecer bien ese parámetro que se llama familia. Entonces, muchachos, concentrémonos, ¿verdad?, a que nuestra razón fundamental, la tercera, la que tenemos de 3, 2, 1, es la razón de mi familia. ¿Cómo producir para nuestra familia? Entonces ahí es donde tenemos que darle el todo. El lunes, el inicio de semana, hoy, darle con todo, enfocarnos bien, planificarnos bien, todas las cosas que tengamos pendientes, tratar de sacarla, tratar de mejorarla, ya luchar. ¿Para qué? Para que nuestra familia vea que, uy, sí, está luchando, está haciendo todo por nosotros, nuestros hijos estén bien. Entonces, esa es la tercera razón. ¿Para qué? Para poder producir bien, para poder tener una producción ideal. Por ejemplo, doña Imelda, hablando de esta razón de la familia, ¿qué es lo más importante que usted ve en esta razón de producir para su familia? Que ellos estén primero que nada, buenos días a todos. Buenos días. Pues producir para el bienestar de la familia, para, por lo menos fíjense, ahorita la condición de salud de mi esposo, lo primordial es mantener su medicamento. Okay. Y es difícil porque uno si no se enfoca, no produce, no obtiene nada. Así es. Entonces es importante que nosotros trabajemos pues, enfocados, dedicados a lograr pues el éxito y que todo se nos dé. ¿Ya? De lo contrario no podemos hacer nada. Si no producimos, no ganamos. Es así, correcto. Igual, es para todo. Si uno no produce, ¿qué van a recibir ellos? Y con tantos inconvenientes, usted decía la salud de su esposo. Entonces eso es importante. Primero, enfocarse en producir para la familia. Don Jeffrey, su familia que está en Barranquilla, ¿ya qué le motiva o qué le saca de importante esa tercera razón, que es producir por mi familia? Ok, está bien producir por la familia, buscando el bienestar, es como que retribuirle a lo largo de los años lo que le han dado a uno, la educación, ropa, en fin. O sea, eso es como que lo más justo. Claro, o sea, retribuir todo lo que nos han dado. Imagínense cuánto dinero han invertido en nosotros desde que nacimos. El estudio, escuela, colegio, universidad, ropa, bienestar, comida, casa, arriendo, cama, todo. ¿Cuánto nos han dado? Entonces tenemos que empezar a retribuir eso importante. Entonces, la tercera razón es razón de ¿qué? De producir
por mi familia. Vamos para la segunda, ¿verdad? De 3 para arriba, 3, 2, 1. La segunda es producir para la empresa. Ya sabemos que la familia tenemos que producir. Ahora tenemos que producir para la empresa que nos está dando la oportunidad de ¿qué? De trabajar. Por ejemplo, aquí en Medes tenemos que empezar a ¿qué? A buscar como sean los resultados para la empresa, producir para la empresa en IBC, producir allá en IBC en Quevedo, para el señor Coloma, que es el gerente general de Quevedo, IBC. Es decir, empezar a ¿qué? A producir para la empresa. Y cuando nosotros producimos para la empresa, ¿qué vamos a tener de reciprocidad? Pues los bonos, los premios, ya las comisiones, es decir, muchas cosas que a nosotros nos va a hacer sentir bien, que a nosotros nos va a permitir que ayudar a nuestra familia. Entonces, el saber producir para la empresa es seguir las instrucciones, ¿verdad? Es la enseñanza que cada día que usted aprende, es gestionar todo lo que usted ya sabe, es colocar que en camino, ¿verdad? Todas las cosas que ya usted ya sabe hacer. Tiene que enfocarse en qué es lo que voy a hacer hoy, cómo lo voy a hacer hoy, de qué manera lo voy a hacer hoy, para que mi empresa, para que la empresa donde esté trabajando empiece a ser más productiva. Aumentar los niveles de producción, ¿verdad? Si de pronto hemos hecho en el mes, hemos hecho 4, aumentar a 6, si hemos hecho 6, aumentar a 8. Si hemos hecho 8, aumentar a 10. Y así, cada vez que vamos en proceso de producir, vamos a ir aumentando. Entonces la empresa empieza a producir, empieza a ser productiva. IBC, se dispara en producción. ¿Y quién está en la empresa? Usted. Usted es el que está produciendo. ¿Para qué? Para ganarse un premio. ¿Cuántos premios no tenemos nosotros? Tanto en MEDE como en IBC. Muchos premios. ¿Tenemos bonos? Claro que sí. Tenemos un bono de transporte semanal. Tenemos un bono por 6 matrículas, el IBI. Tenemos uno por 8, por 10, por 12. ¿Ya? Tenemos nuestras comisiones. Tenemos nuestras escalas allá, los sugerentes en IBC, don Nelson, don Hugo, doña Andrea, acá el señor gerente, don Jeffrey, la señorita Imelda, que es supervisora. Es decir, empezar a ¿qué? A ganarnos todo eso que la empresa tiene para nosotros. Pero si nuestra razón, así como está escrita, razón, empieza a ser totalmente ¿qué? Objetiva en pos de la producción de nuestra empresa, vamos a salir adelante. La empresa IBC va a ser una de las mejores en Quevedo, en Quinsaloma. La empresa MEDES va a ser excelente en Santo Domingo y en Esmeralda. O sea, empezamos a ¿qué? A abrirnos, a abrir campo. Que cuando nos lleguen ejecutivos nuevos, que ya pronto van a tener en IBC, que ya pronto van a tener en Santo Domingo y en Esmeralda, empecemos a ¿qué? A crecer con ese ejecutivo nuevo. Que le empecemos a que ese ejecutivo produzca, que ese ejecutivo gane dinero, que ese ejecutivo crezca, que ese ejecutivo empiece a tener el sentido de pertenencia y de permanencia en la empresa, que luche por los sueños, que luche también por los objetivos que tiene la empresa de crecer, que ascienda a supervisor, a su gerente, y usted ascienda a gerente, ellos asciendan a gerente, ustedes asciendan a director, y empecemos a establecer mucho más el parámetro ya de este lindo negocio, con Quevedo, Santo Domingo, Esmeralda, Quinsaloma, etc. Empecemos a crecer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener primero que en cuenta en nuestra vida, que es la razón de poder producir para la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa sea recíproca con nosotros y nos dé todo lo que nos merecemos. Que todos los sábados en IBC tengan sus pagos, que quincenalmente acá en MEDES tenga sus pagos, que mensualmente usted se sienta, mejor dicho, dichoso, y que cuando ya reciba su pago empiece a brindarle cosas a su familia. Entonces empezamos que nuestra familia, empezar a brindarnos cosas para nosotros mismos, empezar a estar alegres, contentos, porque una persona contenta ya con un bolsillo contento. Pero si un bolsillo no está contento, es decir, no tiene nada, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Mal.
entonces empezamos a pensar cosas negativas. ¿Qué será? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Será que me voy? Empiezan los murciélagos a darle vuelta a la cabeza. ¿Será que sí? ¿Será que no? Empiezan a salir ya las cosas negativas. Entonces nos empezamos a desviar ¿de qué? De la continuidad que llevamos. Acuérdese que los resultados no salen de la noche a la mañana. No es decirle, Diosito, regálame una matrícula de contado y de una vez, ay, gracias Dios. No, eso es una continuidad, es una ley promedio que tenemos que tener todo el tiempo, que tenemos que tener todos los días. Es decir, hacer nuestro trabajo todos los días. No dejar de explicar el programa de inglés, no dejar de sacar cita, no dejar de llamar, no dejar de gestionar. Es una ley promedio continua todo el tiempo. Luego de la ley promedio viene la ley de la continuidad, es decir, no dejarlo de hacer ningún día, ni hasta el domingo. Sabemos que el domingo es para descansar y acepto, pero no dejar la continuidad, es decir, no olvidarnos de que, wow, mañana tengo que iniciar con una semana, planificarme bien qué voy a hacer en la semana, coger ese domingo solamente 5 minutos, 10 minutos y planificarme para la semana que viene. Eso es continuidad también, para que los resultados cuando empiecen a salir, empiecen a ser ya de compensación. Ya digamos, ay, por fin ya salen los resultados. Pero si usted no tiene una continuidad todos los días, ¿verdad? Y en la semana deja un día de explicar el programa, de llamar, de gestionar, automáticamente se rompe ese hilo y tenemos que volver a empezar. Y volver a empezar siempre significa que esfuerzo, siempre significa que mucho más esfuerzo. Y a veces que nos desmotivamos, a veces decimos, otra vez tengo que comenzar, otra semana más sin producir. ¿Pero por qué? Porque no tuvimos una continuidad en la semana de algo. Algo nos quitó o nos rompió ese hilo, ¿verdad? Que nos hacía que nuestros resultados estén ahí próximos. Hacer la milla extra, muchachos. La razón de producir para la empresa es hacer la milla extra, el kilómetro extra. Es decir, hacer un poquito más. Bien, ahí me comentó doña Andrea que estuvieron trabajando hasta ayer domingo a las 9 de la noche. Ok, eso es hacer la milla extra. Y precisamente los resultados van a ser ¿qué? Objetivos hoy. Los resultados van a ser excelentes hoy. Van a ser positivos desde hoy y toda esta semana. Y esta semana, tanto para IBC como para MEDES, van a tener excelentes resultados. Van a superar todo eso que de pronto en la semana no les salió, lo van a superar. ¿Por qué? Porque tenemos una razón. ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es la segunda razón? La razón de producir para la empresa. La empresa que nos está dando ¿qué? Esa oportunidad. Y acuérdense que la oportunidad es una divinidad orgullosa que no da espera al que no esté preparado. Oportunidad es ser muy buen oportunista, pero para las buenas oportunidades. ¿Listo? Estar con los ojos abiertos, estar siempre pendiente, porque las oportunidades pasan, pero a veces no la vemos. Y si no la vemos, ¿qué sucede? Se nos va. Y para tener una nueva oportunidad, a veces sufrimos. Entonces, muchachos, esa es una de las razones importantes. ¿Para qué? Para que la empresa sea productiva y usted que también sea productivo, ¿ya? Y empiece a generar ingresos, empieza a generar ganancias, empieza a generar todo eso que queremos. Comprarnos de pronto ropa, ya que se nos está quedando la ropa, que por aquí estamos engordando, entonces se le está quedando la ropa. Empezar a gestionar de pronto, ya no irme en bus. Hombre, coger un bus, uy, qué tedioso, eso mejor dicho cansa, la inseguridad, todo, sino irnos en taxi, tener para taxi de ida, taxi de venida, o sea, es decir, tener una razón propia para hacer producir para la empresa y que la empresa sea recíproca con nosotros, con dinero, con ganancias, y vamos a sentirnos muchísimo mejor. Entonces recordemos, tercera razón ya es hacer producir, la razón de producir para nuestra familia. Segunda razón, producir para la empresa, ya que el señor Coloma, que el señor Mendoza se sienta a gusto con nuestro trabajo. ¿Listo? Y la primera
razón que hay que tener, es la razón de producir para mi empresa, ya no para la empresa IBC, ya no para la empresa MEDES, sino para mi empresa. Entonces, al yo producir para mi empresa, empezamos a ¿qué? A producir para todo. Por ejemplo, ¿cuál es mi empresa? ¿Cuál será mi empresa? Mis sueños, mis metas, mis objetivos, lo que yo quiero tener para mí, ya no para mi familia, porque ya está, ya no para la empresa IBC o MEDES, porque ya está, para mí, producción para mí. ¿Qué quiero yo para mí? Por ejemplo, doña Imelda, ¿qué quiere usted para su empresa? Para usted, ¿qué le gustaría tener? Dígame, no se preocupe. Bueno, por ahorita un vehículo. Un vehículo. ¿Quiere tener su empresa un vehículo? ¿Y por qué un vehículo? Porque me es necesario pero un vehículo que me permita trabajar, para abrir espacio para que otros también trabajen en mi familia. Ya, ok. Por ejemplo, ¿qué es un taxi? Un taxi puede ser, o Un InDriver. una camioneta para poder ellos hacer lo que piensan hacer. Ah, una camioneta para poder ¿qué? Trabajar ellos también. Claro. Pero ese es ellos su tienen empresa. sueños, sí, esa es mi empresa y yo soy parte de ese sueño también. Ok, listo. Don Jeffrey, ¿qué le gustaría, la razón para producir para su empresa? Bueno, más que todo son dos negocios que ya he venido craneando, formando, y como que ya falta el factor capital para poder hacerlo realidad. Ok, es decir, producir, sacar ganancia para su empresa. Ya, allá los señores de IBC, Andrea, Hugo, Don Nelson, es decir, debemos tener una razón para producir para su empresa. ¿Cuál es su empresa, Andrea? ¿Cuál es su empresa, Nelson? ¿Cuál es su empresa, Hugo? ¿Cuál será esa empresa que ustedes tienen en mente, verdad? Y que tenemos que producir para que eso se convierta en realidad. Que usted tiene que producir para que se convierta en realidad. Para que ese objetivo, ¿verdad?, sea totalmente razonable. La razón, ¿ya? Y cuando yo hablo de razón, ya en un objetivo, es poder producir, es poder trabajar para que esas ganancias sean efectivas, como dice don Jeffrey. Él necesita ¿qué? Capital económico. Doña Imelda, ella necesita capital económico para una camioneta. Usted, doña Andrea, necesita capital económico para ese sueño, ese objetivo que usted tiene. Don Nelson, usted necesita capital económico para ese sueño, para ese objetivo, esa meta que usted tiene en mente. Don Hugo, usted necesita capital económico ¿para qué? Para ese sueño, para esa meta, para ese objetivo, para esa razón que usted quiere tener y que todos tenemos que tener. Entonces tenemos que empezar a tener una razón grande, listo, sólida, para poder producir en las tres áreas. Producir para mi empresa, producir para la empresa IBC o MEDES y producir para nuestra familia. Y todo eso en conjunto, ¿verdad?, da una razón sólida, ya, que está escrita aquí y que de pronto ustedes verán, acá los señores de IBC, que de pronto verán esta razón, oye, pero esta razón la veo como mal escrita. Ahorita me decía don Jeffrey, pero razón no es con Z. Sí, claro, la razón que conocemos es con Z, lógico, pero la razón de este negocio, doña Imelda, y la razón de este negocio, don Jeffrey, la razón de este negocio, don Hugo, señor Coral, señorita Andrea, la razón de este negocio, ¿verdad?, es así, es con ese. ¿Por qué? Porque sinceramente nuestra razón para producir en nuestra familia, para producir a la empresa y para producir en mi empresa, pues simplemente es así. ¿Ya? Esa es nuestra razón. Nuestra razón es que ganancias, nuestra razón es económica. Cuando usted necesita cumplir su sueño, doña Imelda, de una camioneta, ¿qué necesita? Dinero. Cuando usted quiere cumplir su sueño, don Jeffrey, ¿qué necesita? Dinero. Doña Andrea, usted allá en Quevedo, si usted necesita cumplir un sueño, conseguir algo, ¿cómo lo consigue? Dinero. Don Hugo también, el arriendo, su familia, la alimentación.
Dinero, señor Coral, igual, ya estando en los viajes de aquí para allá, ¿qué necesita? Dinero. Es decir, esta es la razón fundamental de las tres. Cuando nosotros tenemos dinero en nuestro bolsillo, dinero para comprar nuestros sueños o poder conseguir por lo menos metas posteriormente, metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo, ¿vamos a qué? A establecer una razón ya monetaria. Ganando los premios, ¿qué es? Razón económica. Ganamos el bono, razón económica. Ganamos el IBI, razón económica. Ganamos el IBI de contado, razón económica. El bono de transporte, razón económica. Establecer la ganancia de un fijo en el mes, razón económica. Es decir, tenemos que tener eso en mente. Nuestra razón ya grande para equilibrar las tres, nuestra familia, la empresa, IBC Omedes y mi empresa, es tener esta razón en nuestra mente. Si nosotros no tenemos esta razón en nuestra mente, empezamos a desviarnos. ¿Y qué es el desviar? El desviar es poder ¿qué? Tener diferentes tipos de ¿qué? De razones. Entonces a veces olvidamos la razón monetaria por la razón de pronto de no, es que yo me siento bien en la empresa, es bonita la empresa, llegar, hablar. Entonces convertimos la empresa en un club social. Ya convertimos la empresa en un pasadía, en saber que tenemos donde llegar y bueno, chévere. No, nuestra razón todos los días tiene que ser ¿qué? Ganancias, tiene que ser de producción. Por eso nuestro departamento es formación y producción. Nos formamos, aprendemos, ¿verdad? Y luego producimos. Y cuando producimos, ¿cuáles son nuestros resultados? Ganancias. Nuestros resultados positivos es ganancias, es decir, tener para poder comer, tener para poder salir, tener para poder viajar, tener para poder sacar a nuestra familia, tener para poder comprar algo, tener para dar un mercado, tener para comprar un televisor a mi mamá, a mi papá, tener para comprar una camioneta para que puedan trabajar ellos, tener para que se sientan bien, tener para pagar los servicios, tener para pagar el arriendo, tener para poder nosotros movernos todos los días, tener para comprar una bicicleta a nuestro hijo, una muñeca a nuestra hija, los que tenemos hijos, tener para poder viajar con nuestro esposo, esposa, con nuestras novias, no sé, amante, hermosa, querida, no, eso no. O sea, tener para qué, para poder establecer muchas cosas. Pero si no tenemos, entonces nos empezamos a ¿qué? A preocupar. Y acuérdense que la preocupación es un pre de la ocupación. Y por eso yo le digo, no se preocupen, más bien ocúpense en lo suyo. Cuando usted se ocupa en lo suyo, empieza ¿qué? A producir. No nos preocupemos, porque si eso tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Si el problema tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Más bien ocupémonos. Y si el problema no tiene solución, entonces tampoco nos preocupemos. Esperemos que llegue la solución y ahí sí nos ocupamos. O sea, no hay que preocuparnos. Entonces, chicos, les dejo esta gran enseñanza de esta razón, ¿ya? De estas tres razones por las cuales tenemos que producir. Razón número 3, producir por nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra novia, nuestros papás, mamá y papá, hermanos. Primera razón. Segunda razón, ya la segunda, producir por qué? Por la empresa IBC, MEDES, producir por esa empresa que nos va a salir a llevar adelante. Y tercera razón, producir por mi empresa, mi estabilidad. Son tres razones: mi estabilidad, ya, mi razón de vida, es decir, ganancias, dinero, para poder conseguir todo. Entonces, chicos, les deseo una excelente semana el día de hoy. Les deseo miles de bendiciones. Les deseo allá en IBC que saquen los resultados extraordinariamente, tanto en Quevedo como en Quinsaloma. Les deseo que les vaya súper bien, doña Andrea, súper bien, don Hugo, súper bien, señor Coral. Les deseo que salgan adelante. Les deseo aquí en Medes, doña Imelda, que les
vaya súper bien, ya que sea ya esta semana de remate, que sea esta semana con todo. Y si no, pues bueno, ahí Dios nos dará la oportunidad que será el nuevo mes de octubre completico. Les deseo a don Jeffrey excelente día. ¿Para qué? Para salir adelante. Entonces, les deseo a todos ustedes miles de bendiciones, excelente, y bueno, lo más importante es salir adelante. Muchachos, de mi parte, éxitos el día de hoy, éxitos en esta semana, y bueno, lo más importante es, con la bendición de Dios, estar agarraditos. Que les vaya muy bien. Éxitos. Chao, chao.